Buenos días, bienvenidos a la Universidad del Pacífico. El motivo de la reunión de esta mañana es la presentación de la conferencia Cómo se construye una marca país, además de la presentación del estudio Country Rep Track Perú 2014. Perdón, Country Rep Track 2014. Para iniciar este evento me gustaría invitar a nuestra rectora, la doctora Elsa del Castillo, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, bienvenidos todos a la Universidad del Pacífico. Quiero en primer lugar agradecer a nuestro expositor y a los representantes de Reputation Institute para Latinoamérica y en general Iberia, y por supuesto a nuestros panelistas. El tratar el tema de la reputación y la marca país es importante para nosotros, porque como sabemos hemos vivido en los últimos años una revalorización interna y la sensación de orgullo de lo que nuestro país está logrando. Y es interesante ver cómo esto no es un fenómeno local, sino es un fenómeno que se da en toda la región y que nos abre una serie de oportunidades, no solo comerciales, sino también oportunidades de integración cultural y de ser vistos en el mapa como un destino en el que se hacen cosas buenas. Cuando hablamos de reputación, en realidad estamos hablando de percepciones y estamos hablando de emociones. Y detrás de la reputación está la confianza, el respeto, el orgullo. Eso no se construye de un día para otro, y entonces tocar estos temas desde el punto de vista de la Universidad del Pacífico es relevante porque tenemos que trabajar desde el Estado, desde las empresas, desde la sociedad civil, para ir construyendo esa confianza y para ir generando ese respeto y ese orgullo. Hablábamos antes de venir para aquí de lo que está detrás de un punto más o un punto menos en este tipo de mediciones, y en realidad la responsabilidad de esos puntos no es de una organización, es de todo el Perú y de nosotros como ciudadanos. Las empresas, cuando son responsables, generan confianza. El Estado, cuando es eficiente, promueve esta confianza, y el orgullo lo desarrollamos nosotros como peruanos y lo debemos trasladar a la región. Así que creo que es un tema realmente interesante, es un tema de largo plazo, se construye poco a poco, y tenemos hoy día con nosotros invitados excepcionales para que nos hagan reflexionar sobre aquello que está sucediendo en la región y sobre las enseñanzas y aprendizajes que podemos sacar a partir de lo que escuchemos. Los invito entonces a disfrutar de esta mañana hablando de marca país y hablando de reputación, y siéntanse por favor todos bienvenidos a la Universidad del Pacífico. Gracias. Muchas gracias, doctor del Castillo. Ahora me gustaría invitar al señor Fernando Prado, socio director del Reputation Institute Latinoamérica e Iberia, quien tendrá a su cargo la conferencia magistral Cómo se construye una marca país, y además presentará el estudio Country Rep Track 2014. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, hasta hora temprana en la mañana. Bueno, ante todo quiero agradecer a la Universidad del Pacífico esta invitación. Es un gusto colaborar de manera continua con esta universidad. Nos gusta estar con los mejores en los países donde estamos y tener la oportunidad de comunicar pues nuestro trabajo, lo que hacemos. También en el día de hoy, pues yo como responsable de Reputation Institute voy a dar esta ponencia, pero también quiero agradecer a nuestro socio local, Inmar Perú, con la empresa a través de la cual hemos empezado esta aventura en el Perú hace unos cuantos años, y hoy está aquí con nosotros Alberto Arocena, su director, y con quien nos complace trabajar también acá. Bueno, sin perder más tiempo, voy a hablar un poco de reputación de países. Lo primero, quiero comentar que nosotros desde el año 2008 venimos realizando de manera continua un análisis de las percepciones que los distintos países tienen en el ámbito internacional, y para ello nos hemos basado en un planteamiento metodológico que hemos recibido o heredado de la gestión empresarial. Reputation Institute es la empresa líder a nivel internacional en medir la reputación, y medir, analizar y dar consultoría a la reputación de las empresas. Pero en el fondo la reputación, como decía la rectora, pues es una pulsión emocional, es sentimientos, percepciones, y al final eso se traduce en admiración, respeto, confianza, y esa admiración, respeto, confianza influye en los comportamientos de la gente, y esos comportamientos los tenemos hacia una empresa, hacia una persona, hacia una institución y también hacia un país. Lo que nosotros hemos hecho con este análisis es plantear
¿En qué medida somos capaces de explicar esa pulsión emocional hacia un país que lleve a la gente a querer visitarlo, a querer trabajar en él, a querer comprar productos que vienen del país? ¿De dónde puede venir eso? ¿Cómo se puede construir esa buena percepción que va a impactar en esos comportamientos de apoyo? Entonces, para eso lo que hicimos fue fundamentalmente lo mismo que hacemos cuando trabajamos para las empresas. Cuando trabajamos para las empresas, lo que hacemos es hablar de lo que llamamos la economía de la reputación. Las percepciones tienen un impacto directo en el negocio porque cambian la manera de actuar de las personas. Y cuando una empresa es admirada, se tiende a querer comprar sus productos, a querer invertir en ella, a querer solicitar empleo en esa empresa. Nosotros lo que hemos venido haciendo durante estos años es analizar qué percepciones tienen las empresas y de dónde vienen. Y hemos podido ver pues, que para que una empresa sea admirada necesita tener productos de calidad, necesita comportarse de manera ética, necesita invertir en la sociedad, tener líderes respetados, tener un buen desempeño financiero, tratar bien a sus empleados. Y hemos sido capaces de analizar eso y sacar pesos e importancia de cada elemento para luego ayudarles a tomar planes de acción. ¿Cómo puedo construir valor económico tangible a través de gestionar las percepciones, entendiendo qué es lo que hago bien y no se sabe y puedo arreglarlo con comunicación, o qué es lo que no hago bien y aunque pueda tener una buena percepción, lo que tengo es un riesgo reputacional y debería de trabajar en cambiar mi realidad? Bueno, en el año 2008 decidimos dar ese salto de decir, bueno, ¿y esto qué hacemos para las empresas? ¿Podríamos hacerlo para los países? ¿Podríamos hacerlo para los lugares, para las regiones, para las ciudades? Y lo hicimos. ¿Qué pasa? Que los atributos que tuvimos que analizar después de un análisis cualitativo pues son distintos y tienen que ver con la economía, con la política, con la sociedad, con el entorno natural, con la cultura, con muchos elementos que construyen esa marca país. Hoy voy a hacer algunas referencias a cómo se construye esto. Simplemente para empezar me gustaría hablar de la situación del entorno económico actual. Yo creo que el contexto en que vivimos es un contexto de una economía cada vez más internacionalizada. Y prueba de ello son temas como, por ejemplo, el turismo. Si vemos, yo no quiero hablar de números porque los números marean, cómo ha ido subiendo el volumen de turistas internacionales, ha seguido creciendo incluso en estos momentos en que los países emisores de turistas han estado pasando por una crisis económica fuerte y, sin embargo, en estos años de la dura crisis, las llegadas de turistas en el ámbito internacional siguen creciendo. O sea, se ve que cada vez hay mayor movimiento. Esto pasa lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de la inversión extranjera directa, de FDI. Podemos ver que, que en el año 2013, 1,4 billones, o sea, con 12 ceros, de dólares americanos, es lo que ha habido en el conjunto internacional en inversión extranjera directa, y se prevé que lleguen a 1,6 en 2014, en este año. Sabemos que sigue subiendo, la economía está más internacionalizada, los productos vienen de cualquier lugar del mundo, los compramos y los producimos, los compramos, los remodelamos. O sea, la situación económica es que ya no es tan fácil decir esto viene de aquí o de allá. El mundo compite de una manera global. No podemos quedarnos mirando los mercados locales. Comercio internacional pues ha crecido en el último año un 4,5%. Esto es relevante si lo comparamos con el crecimiento del PIB mundial. O sea, es claramente mayor el crecimiento del comercio internacional que el del PIB. Eso quiere decir que cada vez más los productos, los servicios, vienen de lugares distintos. Estamos en un entorno económico global. La economía está cada vez más globalizada. Y en este entorno, pues los lugares, los destinos, compiten por la atención del observador internacional, compiten para captar turistas, compiten para captar inversión, compiten para vender sus productos y servicios. Y esto lo hacen los países, las naciones, lo hacen las regiones y lo hacen las ciudades. Y hay todo tipo de ejemplos de cómo se construyen estas marcas país. Como decía antes, esto influye de una manera importante en elementos económicos. Y por simplemente diseccionarlo en estos 5 puntos claros, un país
que tiene una buena reputación consigue, o sea, al ser un país más admirado, hay más gente que quiere visitarlo. Hay más gente que quiere invertir, más inversores que quieren poner su dinero en ese país. También puede exportar sus productos, se pueden vender mejor. Y, por otra parte, es más fácil captar talento, que la gente quiere, que los buenos profesionales de otros países quieran venir a trabajar a ese país. Y, por último, que se le tome más en consideración en la política internacional, en las instituciones internacionales, lo que sería mejorar esa diplomacia pública. Todo esto es lo que hace que gestionar la reputación de un país sea tan importante. ¿Cómo funciona una marca país? Una marca país funciona como una marca corporativa. Cuando nosotros vamos a un supermercado y decimos voy a comprar esta tableta de chocolate, pues yo digo, bueno, esta tableta de chocolate es de buena calidad, pues porque hay una marca detrás, por ejemplo Nestlé, que me dice que me da esa garantía de calidad. Pero a lo mejor veo una marca no conocida, pero veo que ese chocolate es de Suiza. Y entonces digo, pues si este chocolate es de Suiza, pues yo creo que va a ser bueno, porque en Suiza se hace buen chocolate. De alguna manera la marca país está amparando y está dotando de un contenido a los productos, servicios que parten de ese país. Si nosotros vemos un coche alemán, tenemos una percepción de que ese coche puede tener mejor calidad, o cualquier producto tecnológico como consecuencia de lo mismo. Sin embargo, si nos ofrecen un producto tecnológico que procede de un mercado emergente, pues lo vamos a cuestionar más, o va a tener que adaptarse más, o va a poder cobrarlo menos caro. Todo esto es cómo influye la marca país en las empresas, en los servicios, en los productos. Y hay veces que hay empresas que pueden jugar con ello, y nosotros trabajamos con muchas empresas en cómo apoyarse en su marca país, porque hay el posicionamiento de un país y el posicionamiento de una marca, al final pueden tener elementos, digamos, comunes, elementos en que hay una especie de intersección. Y, por ejemplo, si yo soy una marca francesa y me quiero vender como sofisticada, pues se me entenderá como sofisticada porque Francia tiene la percepción de ser un país sofisticado. Pero, sin embargo, si yo soy una marca mexicana y me quiero vender como sofisticada, probablemente no me aceptarán porque no se percibe a México como un país sofisticado. Sin embargo, si me quiero vender como una marca amigable, probablemente sí, porque el concepto amigable sí que lo asociamos a México. Es esa diferencia de percepciones que influyen en las empresas, que influyen en muchos elementos. Esto es, de alguna manera, de lo que vamos a hablar en la sesión de hoy, y espero que a mí me interesa mucho la conversación que tendremos después con expertos que han tenido que trabajar en estos temas en el pasado. Al final, ¿cómo recomendamos nosotros gestionar la reputación de un país? Yo, humildemente, mi opinión es que hay que hacer 3 cosas. Lo primero, lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Con lo cual, necesitamos hacer un tracking de las percepciones. ¿Qué es lo que se percibe? ¿Dónde se me percibe bien? ¿Dónde se me percibe mal? ¿Y por qué? Entonces, al saber mis puntos fuertes y mis puntos débiles, yo puedo comparar, puedo ver si necesito comunicar lo que tengo muy bueno y no se sabe, o necesito trabajar en lo que no tengo tan bueno y que es importante para ese observador internacional. Lo segundo es hacer un análisis del impacto económico, que es lo que nosotros llamamos la economía de la reputación. ¿En qué medida esas percepciones van a influir en comportamientos que tienen un impacto económico? ¿En qué medida mejorar un punto mi indicador de reputación? ¿Cuántos turistas más van a venir al Perú por mejorar un punto el indicador de reputación del Perú? Y son muchos, ¿eh? Y por último, los planes de acción. Una vez que tenemos las percepciones, una vez que hemos analizado ese impacto económico, tenemos que decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a entrar brevemente en estos 3 elementos: tracking de percepciones, análisis del impacto económico y planes de acción. Y después hablaremos un poco de datos de este año, de nuestros estudios, que
mi presentación va a estar muy enfocada en el ámbito general, en muchos países, no en el Perú en concreto, pero como luego vamos a tener un conversatorio e información tenemos una poca, pues podemos discutir más en detalle lo que es la reputación del Perú en el mundo. Bueno, lo primero, para hacer un tracking de percepciones necesitamos alguna variable. Nosotros postulamos el modelo Country Rep Track, que es el que hemos desarrollado nosotros, pero bueno, hay otras maneras de medir. De entrada, como decía antes, nosotros nos hemos basado en lo que es el estándar de facto a nivel internacional para medir la reputación de las empresas, el modelo RepTrack, lo hemos aplicado a la reputación de los países. ¿Cómo funciona el modelo RepTrack? Lo primero es que hay que entender que la reputación es una pulsión emocional, que nosotros la medimos con un indicador que le llamamos el pulse. El pulse, que es, ya digo, el pulso de la reputación es admiro y respeto a este país, confío en este país, creo que este país tiene buena reputación, este país me causa una buena impresión. Son esos 4 atributos, muy sencillos, son exactamente los mismos que usamos cuando medimos reputación de líderes, cuando medimos reputación de empresas, cuando medimos reputación de instituciones. Es un concepto puramente emocional, pero que hemos sido capaces de demostrar que tiene un impacto directo en los comportamientos. Y además es un estándar internacional, con lo cual nos permite comparar la reputación de un país con la reputación de las empresas de ese país, nos permite comparar la reputación de un país con la reputación de sus líderes, nos permite comparar la reputación de un país con la reputación de sus ciudades, y entonces eso ayuda a poder entender qué aporta cada cosa. Y luego lo que tenemos que hacer es poder explicarlo. No vamos a construir un índice, porque al final lo que queremos ver es cómo correlacionan, cómo construimos comportamientos. Entonces lo que hacemos es esa admiración, respeto y confianza, explicarla con distintas variables. En concreto, en el modelo RepTrack del estudio que estamos presentando hoy, en el modelo Country RepTrack, hemos incluido por ahora 17 variables. Esas 17 variables las estamos aglutinando en 3 dimensiones. Bueno, eso es lo que nos ha salido del análisis estadístico. Una dimensión de calidad de vida, donde estamos hablando de la belleza del país, de las posibilidades de ocio y entretenimiento, de tener un estilo de vida atractivo, de tener gente amable y simpática. Son variables blandas. Concretamente, el Perú está muy fuerte en estas variables. Y son variables que son igualmente importantes que las variables más duras económicas a la hora de percibir un país. Después está lo que nosotros llamamos el nivel de desarrollo, o podríamos hablar de la economía avanzada del país, ¿no? Aquí están elementos como ser un país productor de servicios, productos de calidad, tener marcas y empresas reconocidas, provenientes del país, la aportación a la cultura global, el tener escritores, científicos, artistas, deportistas, el hecho de tener ese aporte a la cultura global, el ser percibido como un lugar con tecnología avanzada, donde se implementan, se desarrollan nuevas ideas, se innova, se lanzan nuevas tecnologías antes que en otros países. El hecho de tener gente educada y confiable, el tener un sistema educativo sólido que apoya el hecho de ese crecimiento de la gente. Eso, digamos, que estaría en esa dimensión de desarrollo económico, de nivel de desarrollo en general. Y luego, por último, está la dimensión que llamamos calidad institucional, que tiene más que ver con el entorno político, ¿no? Donde estamos hablando de, por ejemplo, el hecho de que sea un país ético y con falta de corrupción. La corrupción es una variable que influye mucho en la reputación de un país, la corrupción percibida. Uso eficiente de los recursos públicos, que se gestione bien lo que se recauda. Ser un país seguro, físicamente seguro, que no te atraquen en la calle, que sea seguro para los turistas y para los propios habitantes. Que sea un participante positivo en la comunidad global, o sea, lo que sería ese respeto internacional, tener líderes admirados a nivel mundial, el bienestar social, tener políticas desarrolladas para ofrecer un buen bienestar, una buena calidad de vida, tanto en temas de salud, en temas de educación, a sus propios habitantes. Tener un entorno institucional eficaz, seguridad jurídica, instituciones sólidas, un gobierno eficaz y, por último, un entorno económico favorable, que podría estar en nivel de desarrollo, pero entorno económico, cuando hemos hecho las correlaciones, en general la macroeconomía se ve más cerca de la política que del nivel de desarrollo. Entonces, en base a estas dimensiones somos capaces de explicar racionalmente esa pulsión emocional.
y nos ayuda para poder trabajar, porque claro, yo puedo decir que este país tiene una reputación de 70 muy buena y este otro de 40 mucho peor, pero eso no nos ayuda a la gestión. Lo que me interesa es saber, ¿y por qué tiene este país una reputación de 40? Pues porque está fuerte en esta variable, pero está débil en esta otra. Y lo más importante, ¿cómo influye esto en los comportamientos de apoyo de los grupos de interés, de los observadores internacionales? Entonces, digamos que necesitamos un modelo, indicadores, KPIs, Key Performance Indicators, para medir lo que es la reputación. Esa sería esa primera fase. Pero luego ahí están las otras dos. En segundo lugar, tenemos que hacer un análisis del impacto económico. Y yo aquí hablo de lo que nosotros siempre hemos definido como la economía de la reputación, que funciona para las empresas, funciona para los países. ¿Cómo se construye esa percepción? Se construye por las experiencias directas. Si yo visito un país, si yo conozco personas que provienen de ese país, si yo he comprado productos que vienen de ese país, pues eso me marca, me genera una percepción. Mi experiencia siempre va a estar por delante de lo que yo oiga, lo que yo he podido palpar, tocar, ver por mí mismo, influye más. Pero no todo el mundo ha venido al Perú. Con lo cual, pues hay otras maneras de crear pero no por ello no dejan de tener una percepción del país. Y ahí están las acciones de la propia promoción y comunicación del país, las campañas de comunicación, las campañas de promoción en general, el trabajo de marca país. Luego está la influencia de terceros. ¿Qué es lo que dicen los medios de nosotros? ¿Qué es lo que se está contando en las noticias? Cuando abrimos un periódico y hablan de un país, ¿qué nos están diciendo? ¿Nos están contando lo positivo? ¿Nos están hablando de la maravillosa gastronomía de este país? ¿O nos están hablando de que ha habido algún accidente o algún caso de turbio en la política? Todo eso va a influir en esa percepción internacional, lo que otros nos dicen. Y por último, esto es algo que en el mundo de las empresas no sucede tanto, pero que en los países es muy importante entenderlo. La reputación de los países también viene marcada por estereotipos generalmente aceptados en el imaginario colectivo. Y nosotros, pues hay veces que hay que luchar contra ellos. En la pequeña breve conversación que hemos tenido antes de esta conferencia con el resto de los ponentes, estábamos hablando, por ejemplo, del caso de Colombia. Colombia es un país que económicamente le va muy bien, que institucionalmente ha mejorado mucho. Este año ha mejorado mucho en su indicador de reputación, pero sin embargo tiene una reputación paupérrima. O sea, la percepción internacional es mucho peor que la de Perú, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está muy marcado por estereotipos, porque Hollywood ha hecho mucho daño en eso, sobre la inseguridad, sobre el narcotráfico, sobre una serie de temas que a lo mejor la realidad del país ha cambiado y ahora es mucho mejor. Pero sin embargo ese estereotipo es muy difícil de cambiarlo. Y un observador que se encuentra en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, y le estamos preguntando por ese país, tiene su recuerdo de lo que ha leído, que normalmente siempre marca más noticias negativas, tiene recuerdo de lo que ha visto en películas, donde el malo malísimo viene precisamente de ese país, etcétera, y al final pues ese estereotipo contradice una realidad que a lo mejor es mucho mejor. Y el trabajo de marca país, cuando nos encontramos con estos estereotipos, es mucho más complicado, ¿no? Y eso sucede en muchos países. Yo trabajo, por ejemplo, para el proyecto Marca España, y nos encontramos que España se percibe en el ámbito internacional como un país muy bueno de vacaciones, pero sin embargo, toda la realidad tecnológica de las empresas españolas cuesta más percibirlo en Estados Unidos o en otros países europeos que temas como la capacidad de ocio y entretenimiento, el entorno natural o la amabilidad de la gente. Pero cuando uno ve los datos duros económicos, resulta que la realidad es mucho mejor que esa percepción. ¿Por qué? Porque ese estereotipo todavía pesa. Esto pasa con muchos países. Yo creo que en el caso de Perú es muy interesante que no partía de tanto estereotipo como otros países latinoamericanos y ha sabido capitalizar lo que yo creo que es un gran caso de éxito en marca país internacional. Ha sabido capitalizar una serie de elementos positivos que han ido marcando una percepción en el ámbito internacional. Y eso ha ido mejorando esa reputación país hasta el punto de ser uno de los países más admirados del entorno latinoamericano. El año pasado solo por detrás de Brasil y este año, pues bueno,
Ya voy a comentar después lo que ha pasado, pero ahí en cómo estaba. Pero bueno, entonces, a través de estas 4 vías se construye la percepción. Esa percepción nosotros la medimos con el RepTrak, se podría medir con otras variables. Y esa percepción al final es en la medida en que el país es admirado, en que se confía en el país por esos observadores internacionales. Y eso concita comportamientos de apoyo. Los comportamientos de apoyo pueden ser muchos. Querer ir al país para visitarlo, querer ir a estudiar al país, querer comprar productos procedentes del país, querer contratar a una persona que viene de ese país antes que a otra que viene de otro, invertir, en poner el dinero en empresas que proceden de ese país, contratar servicios, productos. Todo eso, de alguna manera, viene condicionado por esas percepciones. Y finalmente, si esos comportamientos de apoyo se materializan, esas actitudes se materializan en comportamientos, en hechos, pues se genera valor económico tangible. Y no me voy a marchar de este escenario sin dar algún dato concreto de cómo podemos demostrar ese valor tangible de la reputación de un país. Bueno, esta era la segunda parte, digamos que hacer el análisis de ese impacto económico. Para poder trabajar en marca país, decía, primero poder medir, después poder entender digamos el business case, ¿no? La razón de ser de gestionar la marca país, y por último, desarrollar planes de acción. Y para hablar de planes de acción, aquí, en ese trabajo, hay que alternar lo estratégico y lo táctico. Y un poco por dar un marco general de actuación, diría que en el planteamiento estratégico estamos pensando en acciones a largo plazo, en acciones donde desarrollamos posicionamiento de la marca país, entender cuáles son las ventajas diferenciales que queremos de una manera coherente y consistente ir comunicando a todos nuestros grupos de interés, definir cuáles son las claves de la diferenciación del país, quedarnos con unas cosas, porque al final los mensajes tienen que ser sencillos y, aunque tengamos muchas más que son potentes, quedarnos con algo para ocupar una posición en la mente del observador internacional. Esto, en el entorno económico, es el trabajo de marca país, y en el entorno político es el trabajo de diplomacia pública. Digamos que esto sería la parte estratégica de esos planes de acción. Pero luego está la parte táctica, que no es menos importante, los quick wins. Cuando nosotros hacemos un análisis de la reputación del país, lo que estamos midiendo es percepción, no realidad. La reputación son percepciones, pero las percepciones es lo que impacta en el comportamiento. Por desgracia, la realidad no siempre impacta en el comportamiento. La realidad impacta en el comportamiento a través de la percepción. Si yo hago las cosas bien, consigo que se perciba que hago las cosas bien y consigo que actúen conmigo de una manera positiva. Si en este país hay muy buenos productos, primero tengo que conseguir que se perciba que tengo muy buenos productos para que los quieran comprar. Y por ejemplo, cuando hacemos este análisis y hemos analizado esas 17 variables o las que queramos analizar, podemos encontrarnos al comparar entre dónde tenemos elementos, digamos, fortalezas y dónde tenemos debilidades en percepción, podemos compararlo con las fortalezas y debilidades en realidad. Y esto nos puede permitir encontrar lo que llamaríamos quick wins, o sea, victorias rápidas, ser capaces de tomar acciones. Si yo sé que soy el país que tiene una, no sé, una realidad concreta de, por ejemplo, capacidad de ocio y entretenimiento, porque tengo datos duros de que tengo mejores, no sé, instalaciones hoteleras que otros países, o que tengo mejores actividades, o tengo, por ejemplo, grandes empresas que no se sabe, pues lo que tengo es una oportunidad de comunicación. Si yo sé que esa variable tiene un peso en la percepción internacional, lo puedo contar, y lo puedo contar con comunicación, con publicidad, y conseguir esa buena percepción. Pero también me puede pasar que ese análisis me diga que pesa mucho una variable donde yo estoy mal y tengo que hacer un plan interno de mejora. Esto lo podemos ver muy sencillo con este cuadro, ¿no? Es un cuadro básico de lo que sería la gestión de la reputación. Al final, comparar realidad y percepción nos da áreas donde tenemos riesgo reputacional, es decir, tenemos buena percepción pero mala realidad, entonces podemos tener una crisis. Si, por ejemplo, somos un país
donde se nos percibe en el ámbito internacional como un país muy seguro, pero sin embargo estamos viendo que hay muchos casos de delincuencia, si no hacemos un plan para evitar esos casos que van a afectar a los turistas que vienen, pues tarde o temprano pues se percibirá negativamente aquello que ahora se percibe positivamente y perderemos la reputación. Entonces, en ese caso sería un plan de trabajo interno. Pero a veces que pasa lo contrario, como decía antes, y muchas más veces tenemos cosas buenas que no se sabe y entonces hay que contarlas. Bueno, pues hasta aquí la teoría. Nosotros este año hemos lanzado un estudio y me gustaría comentar un poco los resultados del mismo para entender qué es esto de cómo se percibe. Decir que, aunque el estudio lo hemos hecho en distintos entornos geográficos, para mostrar una especie de ranking de reputación de países, nos hemos quedado con un análisis de las percepciones de los países más industrializados. Nos hemos quedado con una muestra de algo más de 26.000 consumidores de los países del G8. Pues hemos preguntado, ya digo, 26.000 consumidores de esos 8 países. Reino Unido, Rusia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Alemania. Lo hemos medido en el primer trimestre de este año 2014, cada año lo medimos en el primer trimestre, lo hemos hecho con una metodología online y hemos querido, para que el ranking fuera objetivo, y decir, bueno, ¿qué países analizamos? En el mundo hay algo menos de 200 países, ¿con cuáles nos quedamos? Porque no los íbamos a medir todos, no muchos se conocen, pues hemos optado por un criterio de aquellos países más importantes por Producto Interior Bruto. Y nos hemos quedado con los 55 países con mayor Producto Interior Bruto. Luego hemos medido muchos más, pero ya fuera de ese ranking para que fuera por criterios objetivos. Por ejemplo, yo que me dedico a gestionar Reputation Institute en América Latina, pues he querido hacer una lupa específica en América Latina y hemos medido la práctica totalidad de los países latinoamericanos, aunque muchos no entrarían por este criterio de PIB, entran unos pocos, Perú sí. Y bueno, vamos a hacer. ¿Y a quién se lo hemos preguntado? Pues la reputación puede ser distinta dependiendo del stakeholder, del grupo de interés que analicemos. No tenemos la misma reputación entre los inversores que entre los empresarios, que entre los consumidores. Entonces hemos optado, y además es que hay que medirla por separado, o sea, cuando trabajamos para las empresas siempre les digo que el mayor error que pueden hacer es decir que si tengo una buena reputación entre los empleados y una mala reputación entre los clientes, diga que tengo una reputación media. No se puede sumar, son cosas distintas y además los drivers son diferentes. Y eso es un error típico que cometen muchas empresas al medir la reputación. Pues en este caso nos hemos quedado con el stakeholder más amplio, con la población general. Entonces hemos hecho muestras de público general de estos países, ¿no? Y bueno, ¿qué nos ha salido? Pues bueno, en primer lugar decir que Suiza es el país mejor percibido en cuanto a admiración, respeto y confianza, seguido de Canadá, Suecia, Finlandia, Australia, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Holanda y Alemania. Esos son los 10 países que según este indicador tienen mejor reputación, son más admirados. Es curioso ver que nos encontramos no necesariamente con los países, con las grandes potencias o los países más poderosos, nos encontramos en los que están arriba de todo con países medios que tienen un buen equilibrio entre las variables de calidad de vida, entre sus sistemas políticos, países seguros, países tranquilos, valorados por sus sistemas políticos, por ser democracias muy estables. Y es curioso que no necesariamente el tamaño o la mayor economía es lo que hace un país más admirado. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque esta percepción es la que mueve después comportamientos, ¿no? Aquí tenemos, ya digo, los 20 primeros en este estudio. Un poco por anecdóticamente comentar que Canadá fue el número 1 en los últimos 3 años y este año por primera vez Suiza está un poquito por encima de Canadá, pero vamos, el podio, digamos, de estos, de los primeros, segundo y tercero, no, las medallas en tema de reputación en los últimos años han coincidido estos 3 países, Suiza, Canadá y Suecia, en órdenes distintos dependiendo del año, pero normalmente son los países más admirados. Y esto, ya digo, interesa ver, ¿y por qué estos 3 países? Pues simplemente por hacer un pequeño análisis. Si nosotros miramos variables
económicas, digamos los países más grandes, los países más poderosos, pues no tiene nada que ver. Si nosotros miramos los países por población más grandes, vemos que los que salen arriba no son los que salen arriba en reputación. Si vemos las mayores economías, ¿no? En el caso de población empezaríamos por China, en caso de Producto Interior Bruto empezamos por Estados Unidos. Ni China ni Estados Unidos están en la parte alta de la reputación, todo lo contrario. Por nivel de exportaciones, por inversión extranjera directa, por turismo, no hay una correlación directa entre ese tamaño y el indicador general de reputación. O sea, no necesariamente ser grande hace que un país sea más reputado. Entonces se me ha ocurrido empezar a mirar distintos análisis internacionales que hacen distintas fuentes sobre países, para ver si alguno de ellos se parece más a nuestro estudio de admiración, respeto, confianza, que es la reputación. Y, por ejemplo, si vemos cuáles son los países más felices, o los que se perciben como más felices, la fuente son Naciones Unidas, pues vemos que hay mucha coincidencia. Sí es cierto que lo que se perciben como países más felices, los que están arriba, sí coinciden con muchos de estos países con mejor reputación. También se me ha ocurrido mirar países que se perciben como más seguros. Y para esto nos hemos ido pues, al índice al Global Peace Index, que es del Instituto para la Economía y la Paz. Y vemos que, curiosamente, también ahí están los países nórdicos, Canadá, Australia, o sea, los países que se perciben como más seguros también coinciden bastante con esos países con más reputación. Los países que se consideran más éticos y transparentes, y aquí estos son los datos de Transparencia Internacional, vemos que también en buena medida coinciden con los países con mejor reputación. O sea, que podemos ver que no necesariamente el tamaño es lo que da esa buena reputación, pero sí vemos que hay una gran coincidencia con otro tipo de variables medidas por distintas fuentes, ¿no? Si nos metemos un poquito más en detalle, a mí no me gusta, los rankings son muy peligrosos, ¿no? Porque de un año a otro, y he subido 3 posiciones, he bajado 2, dependen de decimales a veces. Yo prefiero hablar de países con sólida reputación, por encima de 70 puntos Pulse, en una escala de 0 a 100, con una reputación buena, moderada, por encima de 60. Aquí vemos aquellos países que están por encima de 60 puntos, que son aquellos 20 que vimos al principio. Y luego, los que tienen una reputación más débil. En el caso del Perú está con 53,3 puntos, más o menos en el medio de la tabla. Convendría compararlo con otros países de su entorno latinoamericano. Está al mismo nivel que Argentina, por debajo de Brasil, pero por encima de Chile o de México, que me parece que son datos interesantes para Perú. Ya digo, si vemos qué países salen con los indicadores más bajos de los que hemos analizado, pues vemos a Irán, a Pakistán, a Nigeria, pero por ejemplo, Rusia y China, 2 superpotencias, tienen una reputación auténticamente pobre. El observador internacional tiene una mala percepción de estos países, y tengo que decir que los datos de Rusia pueden cambiar teniendo en cuenta el conflicto internacional ahora mismo con Ucrania, porque estos datos son del primer trimestre, justo antes del gran estallido de ese conflicto, con lo cual yo no sabría decir si esto va a cambiar. China ha mejorado un poco este año porque generalmente estaba un poco peor, pero también ahí ha habido todo tipo de comentarios sobre derechos humanos, sobre muchos temas. Es curioso, ya decía, Estados Unidos está al mismo nivel que Brasil, no muy lejos de Perú. Más o menos la reputación de Estados Unidos es un pelín mejor porque ha bajado Perú un poco este último año, pero no mucho mejor. Digamos que las superpotencias no siempre son percibidas como países tan amigables. Estados Unidos ha ido mejorando en los últimos años, hasta este año que también le ha pasado un poco lo mismo que al Perú, que ha caído un poco, pero no tiene una percepción internacional menor o que no hace justicia a su poderío económico, ¿no? ¿Cuáles son los países que han mejorado más en el último año? Bueno, pues curiosamente, países que habían caído mucho por temas internos en años anteriores, ha habido efectos rebote. Por ejemplo, Grecia, que su reputación con la crisis económica, con el default, cayó pues muchísimo, pues lleva 2 años seguidos creciendo, porque de alguna manera ya no es el foco de atención de los medios internacionales. Sudáfrica, en este año, un año después del fallecimiento de Nelson Mandela, una vez que hicimos un estudio de líderes,
mundiales de todas las áreas, de la política, del deporte, de la cultura, y esto fue como hace unos 5 años, y el líder internacional que en ese estudio nos salía como el más admirado era precisamente Nelson Mandela. Pues yo creo que, no sé, por varios motivos Sudáfrica ha mejorado este último año, también ha mejorado Irán, y Colombia es un caso muy interesante. Antes comentaba el estereotipo negativo, y por fin este año, y yo creo que esto tiene mucho que ver, el proceso de paz, la negociación, que ha tenido una repercusión internacional. ¿Qué países han caído más este año? Vemos que las caídas no son tan grandes. Por desgracia tengo que mencionar negativamente este año al Perú. Después de que el año pasado, cuando hice la presentación internacional de este estudio, el Perú fue el caso que utilicé como caso de éxito para contar un caso de trabajo en marca país exitoso, porque precisamente en los últimos años la evolución de la percepción del Perú en el ámbito internacional ha sido tremendamente positiva y además muy claramente en relación a los países de su entorno. Sin embargo, en el último año, por varios motivos que podríamos entrar, hoy no quiero meterme en este tema, estamos trabajando en esto con las autoridades que se ocupan de la imagen país, pero bueno, hay distintos elementos, algunos que tienen que ver con el entorno económico, con la seguridad y con el bienestar social, sobre todo, que hacen que esas percepciones en el último año pues hayan caído. Sin embargo, quiero dejar claro que sigue mejorando la percepción del entorno cultural. La cultura peruana cada vez es percibida de una manera más positiva en el ámbito internacional, incluso cuando ha caído la reputación del país. Estados Unidos también es un caso concreto. Bueno, si vemos el top 10 de los últimos años, como decía antes, vemos que no ha variado tanto, ¿no? Que en general hemos tenido a una serie de países que son percibidos de una manera parecida. Este año, por fin, Alemania, como una de las grandes potencias económicas, venía mejorando año tras año, en medio de esa crisis económica internacional, que otros países europeos han sufrido caídas, que estaban mejor y ahora están peor, como Italia, como España. Pues, sin embargo, Alemania ha ido mejorando hasta ocupar en este año 2014 una posición en el top 10, ¿no? de este estudio. Pero vemos que aquí vemos un poco cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Algunas conclusiones generales. En general, América Latina lleva unos años muy positivos, no solamente de crecimiento económico, de crecimiento en percepción internacional. Y la media de los países latinoamericanos ha sido un crecimiento de reputación del 3%. Ya digo que con las excepciones este año de Brasil y Perú, que han caído un poco, después de unas trayectorias muy positivas, que también siempre hay efecto rebote. Y en estos estudios eso siempre conviene analizarlo. Ya digo, y el caso de mayor incremento ha sido el de Colombia. Aquí, por ejemplo, como estos datos son del primer trimestre, hay países que suben como Argentina y Venezuela, porque lo que durante este año ha pasado en estos países, como el caso, otra vez la crisis económica, la crisis que han tenido con los fondos en Argentina, o todo el malestar popular que ha trascendido los medios en Venezuela, es, digamos, las épocas en que más ha estado en los medios ha sido posterior al campo de este estudio, con lo cual, aunque esos países han tenido incremento en el año 2014, porque está hecho en ese primer trimestre, tendríamos que analizar a ver qué va a pasar en el 2015 cuando hagamos el campo ahora. Pero bueno, en general, ya digo, el crecimiento es positivo en América Latina. Estados Unidos es curioso porque cuando el presidente Obama entró en la Casa Blanca, ganó sus primeras elecciones, después de una época de una administración anterior, de la administración Bush, en que hubo muchas iniciativas que fueron percibidas negativamente en el ámbito internacional, digamos como un país bastante beligerante en algunos temas, pues hubo digamos que esa percepción que había estado cayendo, y hablamos bastante de esa mala reputación de Estados Unidos, ha ido mejorando de una manera paulatina, y año a año Estados Unidos ha ido creciendo en indicadores de reputación. Sin embargo, en este año, y con caídas en temas que tienen que ver con lo económico y con lo político, pues ha sido un punto de inflexión. Habría que ver, bueno, no sabemos si es un punto de inflexión, tendríamos que tener algún dato más. O sea, es una primera caída, habría que ver si este dato es lo que llamamos un outliner, un dato raro de un año, o es un cambio de tendencia.
veremos pronto. Lo mismo podría decir del Perú. Como decía antes, Grecia, por segundo año consecutivo, mejora en reputación. No quiere decir que su economía no siga siendo débil, pero lo que estamos viendo es que ahora mismo, claro, la reputación no tiene que ver solamente con la economía, tiene que ver con muchas más cosas. Grecia es la cuna de la cultura, y Grecia como entorno turístico es un país que está bastante mitificado también en el imaginario colectivo, como un país, digamos, de muchos sueños, de viajes posibles y de ilusiones de gente. ¿Qué pasa? Que el hecho de haber tenido esa quiebra, además por haber engañado en los números en el ámbito internacional, ha hecho que la reputación del país cayera por los suelos de una manera muy fuerte. En el momento en que esas noticias machaconas, hablando de esa crisis de una manera muy negativa, han dejado de estar tan presentes porque, digamos, no es la noticia, aunque la economía todavía no esté bien, la percepción, digamos, rebota, y por eso es el país que en los últimos 2 años más ha mejorado, pero también era el que más había empeorado en los anteriores. Los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, tienen resultados diferentes, no se han movido en paralelo. Mientras que la reputación de China en el último año ha mejorado, la reputación de Rusia, India y Brasil, sin embargo, han caído en el último año. Si aquí metiéramos en este paquete y pusiéramos BRICS con ese, que se suele hacer también, incluyendo Sudáfrica, Sudáfrica sí ha tenido una gran mejoría este año. Otra de las cosas que analizamos es la reputación interna. ¿Cómo nos vemos los propios habitantes de un país? Aquí no tengo el dato del Perú, que lo vamos a hacer en breve, pero todavía no lo tengo. Tengo los 15 países que hemos analizado inicialmente, y vemos que hay países que tienen una peor percepción propia de lo que los ven fuera, y eso es muy raro. En general suele haber una relación de que los habitantes de un país vemos a nuestro propio país, por nuestro propio orgullo, etcétera, pues por encima de lo que lo ven a nivel internacional. Y esto es muy interesante porque cuando contrastamos la percepción propia con la percepción desde fuera, hay países como Italia, como España, que yo creo que quizás también movidos por la situación de la crisis económica actual, tenemos una peor percepción de nosotros mismos que la que se tiene fuera, ¿no? Que contrasta con, por ejemplo, cuando vamos a la China o a Rusia o a India, donde países que tienen percepciones más débiles fuera, pues la tienen muy buena de sí mismos, ¿no? También en el entorno americano lo podíamos hablar, pues, de muchos países, por ejemplo Colombia. ¿Qué es lo que más importa cuando analizamos la reputación de un país? ¿Qué pesa más? En base a cómo valora la gente a los países en su conjunto y cómo la valora por las distintas variables, hemos podido ver, pues, qué pesa más. Vemos que las 3 dimensiones son prácticamente igualmente importantes, son como una tercera parte cada una. Pesa un poco más la calidad institucional, parecido a la calidad de vida, y un poquito menos el nivel de desarrollo. El dato que hay en los circulitos es el del año pasado. Vemos que fundamentalmente el modelo econométrico, pues, no nos da este año una evolución sobre el año pasado. Lo que importaba el año pasado sigue importando este año, no ha habido grandes cambios. Y si vemos estas dimensiones, en general los países que tienen muy buena reputación suelen tener una muy buena percepción en las 3, no destacan especialmente en una de ellas. Por ejemplo, el país con el indicador más alto en calidad institucional es Suiza. El país que se percibe mejor en calidad de vida es Australia, y el país que se percibe mejor en nivel de desarrollo es Japón. Pero vemos que, en general, aquí tengo, por ejemplo, el dato de Suiza, de Suecia, de Canadá, vemos que son triángulos muy parecidos. Sin embargo, cuando vemos países que tienen peor reputación, suelen estar más marcadas hacia alguna dimensión en que tienen mejor percepción y en otras más débil. Si vemos cuál es la importancia de los distintos atributos, con un modelo explicando a ver qué nos importa, pues vemos que hay variables muy importantes. O sea, lo que más pesa, por ejemplo, a veces son variables que no necesariamente son las más duras. O sea, el atributo con más peso es gente amable y simpática. El segundo es ser un país seguro. En tercer lugar tenemos el hecho de ser un país con ausencia de corrupción, un país con prácticas éticas, y el entorno natural, de ser un bello país.
También ser un contribuyente positivo a la comunidad global, con líderes admirados, lo que llamamos respeto internacional, es muy importante. Vemos cómo, digamos que todos los atributos tienen peso, pero hay unos que pesan más que otros, y es interesante poder analizarlo. ¿Y dónde estoy yo en aquellos atributos? A la hora de gestionar, entender cuáles son las expectativas, estas son las expectativas de la gente, y cuál es mi desempeño en cada una de ellas, para ver si yo tengo una mala percepción en un atributo de los más importantes, debería ser una prioridad. Y ahí hay que ver si tengo que trabajar en comunicación o tengo que trabajar en realidad. ¿Se crea valor con la marca país? Pues se crea valor. Podemos ver que hay una correlación altísima con los comportamientos de apoyo declarados en el mismo estudio. Aquí podemos decir, bueno, esto viene del mismo estudio. Yo por un lado pregunto admiración, respeto y confianza, y por otro lado me gustaría vivir en este país, me gustaría comprar productos de este país, trabajaría en este país, invertiría en él, lo visitaría, estudiaría, asistiría a un evento en el país, organizaría un evento en el país. Vemos que todas las correlaciones están entre 0,7 y 0,8, o sea, son muy altas. O sea, cuando mejora la reputación de un país, mejoran esos comportamientos. Y vamos más allá, porque luego cuando hemos podido comparar esto con datos duros de llegadas de turistas, de inversión extranjera directa, de exportaciones, vemos que también funciona. Si nos metemos en los drivers específicos de cada uno de estos comportamientos, pues esto no es rocket science, es ver de todas las variables cuáles influyen más mediante un modelo matemático en estos comportamientos que traen valor económico tangible al país. Pues, por ejemplo, los atributos de esos 17 que más influyen en que alguien quiera visitar un país es el entorno natural, la capacidad de ocio y entretenimiento y que la gente sea amable y simpática. Lo que mueve invertir en un país es el entorno favorable para los negocios, que haya marcas y empresas reconocidas y que sea un país tecnológicamente avanzado. Lo que más influye en que quieran vivir en el país es el estilo de vida atractivo, que sea un país seguro y que sea un país carente de corrupción, ético. Para comprar productos en el país, pues lógicamente productos y servicios de calidad, marcas y empresas reconocidas, pero también influye la gente amable y simpática del país. Para querer trabajar en el país, pues la seguridad es muy importante, el entorno favorable de negocios y el estilo de vida atractivo. Para querer estudiar en el país, que sea un país seguro, que sea un país que contribuya de manera positiva a la cultura global y que sea un país con marcas y empresas reconocidas. O para asistir o organizar eventos en el país, pues el entorno natural, la capacidad de ocio y entretenimiento y el ser un país seguro. Vamos a ver, intuitivamente podríamos llegar a esto, pero los números también nos lo dicen. ¿Cuáles son aquellos países que tienen las mejores valoraciones en estos comportamientos de apoyo que sabemos que luego influyen? Pues, por ejemplo, Canadá es el país mejor percibido en cuanto a desear visitarlo. Lo que pasa es que no quiere decir esto que tenga la mayor llegada de turistas, porque las infraestructuras turísticas son distintas en unos países y en otros. Pero ya de entrada parte de un nivel de apoyo muy grande. ¿En qué país la gente querría vivir? También en Canadá, en Suiza, en Australia. ¿En qué país querría invertir? En Suiza, en Alemania, en Suecia. ¿Qué productos nos gustaría comprar? Queremos comprar productos alemanes, productos suizos, productos japoneses. ¿Dónde nos gustaría trabajar? Nos gustaría trabajar en Suiza, en Canadá, en Suecia. ¿Dónde nos gustaría estudiar? En Canadá, en Suiza, en Suecia, en Alemania, en el Reino Unido. ¿Dónde asistiríamos a eventos? Pues ya vemos, en Canadá, en Suecia, en Australia, en Suiza, en Noruega. Por dar un dato, y ya estoy acabando porque creo que es más interesante oír lo que nos van a decir los ponentes próximos, si nosotros hacemos un análisis específico de en qué medida, yo antes hice la pregunta, ¿podría decir cuántos turistas o qué económicamente en qué medida mejora el Perú por conseguir aumentar 1, 2, 3 puntos el indicador de reputación? Bueno, podemos hacer una extrapolación. Si hemos visto todos los países que hemos analizado, todos los años que hemos analizado, podemos ver que el indicador de reputación, el PULS, correlaciona por encima de un 0,7 con la intención de visitar el país. Pero hemos comparado esa intención de visitar el país con los datos efectivos de distintos países en llegadas de turistas, medidos en términos económicos, no en numéricos. Y vemos que la correlación también es muy alta. De alguna manera podemos extrapolar. Si somos capaces de aumentar la confianza, la admiración, el respeto en el país, conseguimos que quieran visitarlo y, por tanto, llegará más gente al país y podemos traducir esto, haciendo 4 números, en una expectativa económica en soles. Creo que
un cuadro como este lo dice todo, porque es importante gestionar la reputación de un país. Podríamos hacer lo mismo con los otros comportamientos de apoyo. Y también otra cosa, un país con buena reputación se financia mejor. En la crisis financiera en Europa se ha hablado muchísimo de la prima de riesgo, de en qué medida un país tiene que acudir a los mercados internacionales para financiar su deuda y paga a un precio a otro. He hecho una comparación de algunos países con reputación pobre o media-baja con países con buena reputación. Y no me he hecho trampas en el solitario. Podía haber metido a Grecia y que no me subiera muy alto. No, he metido como países con reputación débil a China, a la India, a Estados Unidos y a Polonia. Y lo comparo con países como Canadá, Suecia, Noruega, Suiza y Alemania. Y vemos una clara diferencia en la prima de riesgo. O sea, los inversores, los mercados financieros valoran a los países con buena reputación. O sea, la buena percepción influye en comportamientos como que financiarse es más barato. O sea, no solamente es que vayan a comprar antes nuestros productos o que vayamos a conseguir más turistas, es que además hay otras variables económicas. Bueno, conclusiones, por hacerlo rápidamente, de este año. La reputación de los países puede ser medida de una manera similar a la de las personas o la de las empresas. Lo hemos hecho. La reputación de un país es una percepción emocional construida a través de la experiencia directa, la comunicación, las perspectivas de terceros y los estereotipos generalmente aceptados. La percepción emocional se puede explicar a través de diferentes atributos y dimensiones, como la calidad de vida, la calidad de sus instituciones, el nivel de desarrollo. Los países con sólida reputación se perciben de manera positiva en las tres dimensiones. La reputación tiene un impacto en las variables de comportamiento de los stakeholders que a su vez influyen en la economía, llegada de turistas, inversión extranjera directa y exportaciones. En cuanto a los datos del estudio de este año, después de 3 años de liderazgo de Canadá en reputación, este año Suiza ocupa la primera posición. Suiza, Canadá, Suecia, Finlandia y Australia son los países mejor percibidos entre la población de las economías más importantes del mundo. La reputación de China experimentó una mejoría relevante después de años de caída. Los países de América Latina han tenido una tendencia de crecimiento positivo, un promedio del 3%, digamos liderados por Colombia, que ha sido el país que más ha crecido en medio de su, como decía, su proceso de paz, con un 7,5%. Después de la profunda crisis de Grecia, parece que va recuperando reputación, un efecto rebote. España e Italia, que habían caído dentro de ese entorno europeo con la crisis de los países, digamos, periféricos, pues parece que van rebotando poquito a poco, aunque no han cambiado de posiciones, tienen incrementos de en torno al 3%, y Alemania, después de varios años de mejora, ha ido adelantando países y por primera vez se ha metido en el top 10. Mi última slide del día. ¿Qué recomendaría este humilde consultor a aquellos países que quieran gestionar su marca país? ¿Cuáles serían mis recomendaciones? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como las buenas prácticas en reputación, en gestión de reputación y marca país? Primero, entender cuáles son las percepciones y cuáles son los drivers entre los distintos grupos de interés. ¿Cómo me ven y qué es lo que importa, qué es lo más relevante? Segundo, identificar las ventajas competitivas y los elementos de diferenciación. Dentro de mi realidad, ¿qué tengo yo que puede ser atractivo para las expectativas de esos inversores internacionales, de esos posibles turistas internacionales, de aquellos que pueden comprar nuestros productos? En base a esas dos cosas, definir la estrategia de marca y reputación, definir el posicionamiento. Yo no puedo ser todo para todos, tengo que ocupar una posición clara en la mente y definir una estrategia de posicionamiento. Después, alinear las actividades de promoción con la estrategia de marca y las expectativas de los grupos de interés. Es decir, agarrar ese posicionamiento y llevarlo a la práctica y usarlo como foco de lo que voy a hacer. Construir KPIs, Key Performance Indicators, indicadores de gestión que permitan marcar objetivos y llevar un control de los resultados. Voy a hacer planes, vamos a hacer acciones, hay que ver en qué medida esos planes, esas acciones influyen en la reputación del país y, por tanto, en las variables económicas. Y, por último, hacer un seguimiento periódico de esas variables de percepción para poder revisar esos planes en base a buscar nuevos objetivos. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con ustedes y estoy a su disposición para preguntas, respuestas. Creo que lo vamos a hacer en coloquio, ¿no? Dar paso al conversatorio. Para ello voy a invitar a Vanina Farber, decana de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, a la señora Isabela Falco, gerente general de Falcom Imagen y Comunicaciones y exdirectora de Imagen País de PROMPERÚ,
y el panel va a estar moderado por Juan Carlos Matius, director de nuestro Centro de Educación Ejecutiva y exdirector de PROMPERÚ. En unos momentos estaremos repartiendo entre todos ustedes unas hojas para que hagan llegar sus preguntas al panel. Muchísimas gracias. Ok, en primer lugar, las felicitaciones obviamente a Fernando por la ilustrativa presentación que creo que provoca una serie de preguntas, interrogantes que veníamos comentando mientras te escuchábamos. Solamente a manera de introducción, antes de comenzar probablemente con Isabela, yo quería relevar un poco el tema que ha motivado este foro. Más aún en estas coyunturas de desaceleración de la economía mundial y particularmente de América Latina, después de 8 años de boom de los precios de los productos básicos, la reflexión que está habiendo en casi todos los países es cómo revertir esa tendencia, y toco el tema porque hay un reporte que publicó el Banco Mundial a principios de este año que revela que si el objetivo principal que tenemos todos los países es reducir la pobreza, no solamente crecer, sino desarrollar como economía, tenemos que tener en claro qué cosa logra ese resultado. Y mostraba ese estudio que el 80% de la explicación de la reducción de la pobreza en el país ha estado definida por ese crecimiento económico y solo 20% por programas sociales. Y cuando miramos qué sostiene ese crecimiento económico, siempre aparecen esas 3 patas relevantes, que es el crecimiento de la inversión, el crecimiento del flujo de turistas y el crecimiento de la compra de productos del exterior, por lo tanto exportaciones, es decir, inversiones, turismo y exportaciones. Y estos 3 ejes los contempla la marca país y por eso es relevante el tema. Y por eso quisiera arrancar con Isabela, que ha sido una de las gestoras de la marca país aquí en el Perú y que no deja de estar involucrada en la promoción de ese tema, y quisiera preguntarte abiertamente si a la luz de la presentación de Fernando tú tendrías alguna visión, más allá de los buenos resultados que se han tenido, autocrítica de pensar qué cosa podría haberse hecho diferente. O sea, uno mira la experiencia de varios países y enfocan la marca país solo hacia el tema turismo, o solo hacia el tema inversiones, o solo hacia el tema exportaciones. En el caso de Perú apostamos por el todo, que eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? Y te lo pregunto porque en algún momento revisaba, por ejemplo, uno de los videos de Andrés Oppenheimer cuando tocó el tema marca país, y mostraban rapidito imágenes de varias marcas país y le preguntaban al auditorio cuál se te queda en la mente, y uno de ellos dijo verde amarelo, ¿no? Brasil. Inmediatamente después le preguntaron, ¿y comprarías un producto brasilero? Y decían de ninguna manera, ¿no? O sea, lo asociaban de repente a ocio, a diversión, carnaval, fútbol, y no necesariamente, como decía Fernando en la presentación, a productos de alto valor agregado, a seguridad en la inversión, ¿no? Entonces, con ese ojo autocrítico, ¿tú cómo mirarías lo que ha evolucionado Perú en marca país y qué piensas que podría hacerse diferente o se contemplaría en una fase 2, ¿no? Ok, bueno, en realidad en el Perú se lanzó la marca país por primera vez en el 2011, ¿no? Hasta ese entonces ni siquiera se había hecho un trabajo desde el Estado de desarrollar una marca país, mientras que los vecinos sí lo venían haciendo. Brasil tenía todo un trabajo hecho, Chile también, Colombia, y así casi todos los países del mundo. Cuando aquí se empieza a trabajar desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ, el trabajo de marca país, la gente dice, pero qué pérdida de tiempo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la marca país? Y algunos críticos decían, pero ¿cómo dicen que el Perú es una marca? Porque se acuerdan de la campaña, decía, el Perú es una gran marca. Y entonces tú decías, ¿cómo va a ser una marca? El Perú es un país. Y justamente lo que yo decía es, a nadie le cabe la menor duda que el Perú es un país. El problema es que el Perú no es una marca. Y para estar compitiendo a nivel global, como estamos compitiendo, sí tenemos que hacer un trabajo técnico de marca, ¿no? Bueno, y quizás a nivel del Estado, no sé si se ha comprendido que la marca país nos representa a todos en los ámbitos de turismo, comercio y exportaciones, y que esa es la marca que debe estar representándonos en el extranjero en todos estos ámbitos. Y ha habido un poco de competencia, diría yo, con la marca gobierno. Eso pasa aquí, no sé por qué, o sea, no es muy joven todavía el trabajo de marca país como para que tengamos estas autoridades ilustradas
que comprendan bien todo este ejercicio de comunicación que significa gestionar una marca país y que digan, no debe competir la marca país con la marca del gobierno. Entonces, el gobierno de repente siente que la marca país le roba un poco de méritos y ahí, digamos, no le da el lugar que tendría que darle a la marca país. En ese caso creo que se pierde un poco, ¿no? Pero yo sí estoy convencida que la marca Perú se estableció bien como la que tenía que impulsarnos en turismo, exportaciones e inversiones. Sin embargo, por la propia definición del Perú, por lo propio, digamos, por el peso que tiene el turismo en nosotros, ¿no? Creo que siempre se le ha dado más importancia al turismo. Y entonces, inversiones y comercio exterior no son las estrellas, ¿no? Las patas estrella que soportan esta marca. Y que hay que hacer un trabajo para que eso sí sea así, es cierto, ¿no? Pero la realidad es que el turismo es más fuerte que las otras dos, o sea, no hay vuelta que darle, ¿no? Pero también es cierto que para manejar la comunicación, quizás también desde las propias instituciones encargadas de manejarlo, le han dado más peso a turismo. Vanina, tú que tienes siempre un ojo crítico, hoy día que se hablan de muchas iniciativas de integración, por ejemplo, y se está impulsando distintas iniciativas colectivas, por ejemplo, a través de la Alianza del Pacífico. Se ha establecido una oficina en Estambul para hacer promoción conjunta de Perú, Colombia, México y Chile. Bajo esa lógica, ¿tú creerías en la posibilidad de agrandar el espectro y pensar en marcas colectivas que involucren a más de un país? ¿O te parece que eso no sería viable? Primero, agradecer el estudio, me parece increíblemente interesante y espero que podamos a través de la conversación así enraizarlo un poco más en Perú y en la región, como veníamos hablando. Desde una perspectiva personal, y de nuevo, mi sesgo es, soy economista y trabajo en responsabilidad social, o sea, no soy de marketing ni de comunicaciones. Yo creo que sí que sería útil desde una perspectiva de mostrar un frente común y sobre todo para empezar a trabajar en esta institucionalidad. Desde una perspectiva estratégica estamos mejor que el resto de Latinoamérica, no la marca Perú, entonces no sé hasta dónde en ese aspecto, si uno pensase solo desde la comunicación, cuán estratégico sería, que en un principio a mí desde la práctica, desde la realidad política, desde los objetivos de país a largo plazo, yo creo que el Perú debería trabajar hacia eso. Y un poco quiero hacer hincapié en esto de la visión crítica. Yo miraba los países que salían en la lista top y un par de ellos me ha tocado vivir. A los suizos les importa cero trabajar y comunicar su marca país, ¿no? De hecho, en el medio de la crisis europea se van de Schengen. Se cierran hacia adentro. ¿Qué es lo que habla de ellos? Habla su realidad, ¿no? Hablan las empresas suizas, hablan las instituciones suizas, habla la democracia, ¿no? Entonces sí creo que uno tiene que trabajar en la marca país para comunicar, pero los estereotipos muchas veces tienen raíces en ciertos aspectos de la realidad, que no son estancos, ¿no? Y que van cambiando, y uno tiene que trabajar justamente para mostrar que algunos estereotipos del pasado han cambiado, y creo que en el caso del Perú, comparar el Perú de los 80 con el de los 90, con el de hoy en día, hay que trabajar en comunicar esa diferencia, ¿no? Pero creo que no hay que olvidarse de trabajar en la realidad. O sea, el Perú no es casualidad que sale en temas de gastronomía y de turismo, porque es en parte el modelo de crecimiento actual está basado en extractivas, en turismo y en el... Entonces, creo que, y esto hablando desde la perspectiva de responsabilidad social, creo que trabajar sobre la realidad, si queremos trabajar sobre la seguridad, sobre la institucionalidad, sobre la democracia, etcétera, eso también va a tener una repercusión. Y desde un punto de vista econométrico, el estudio me parece fantástico desde el punto de vista descriptivo, pero cuando se hacen las correlaciones, ahí tengo más problemas. Hay un montón de variables omitidas, ¿no? Si a mí me preguntas dónde quisiera estudiar, no son solamente estas variables. Sí entiendo que puede haber una correlación con los países que respeto, pero probablemente va a tener que ver más con la inversión en educación, con la inversión en tecnología, obviamente que viene de la percepción, ¿no? Pero creo que a veces si queremos trabajar en mejorar, creo que este estudio, si mirásemos al Perú en particular, imagino que veremos algunos de los datos y nos da que innovación y desarrollo o que inseguridad no está bien, no es solo una cuestión de comunicación, no es una cuestión de trabajar sobre la realidad
que a veces los medios pueden acelerar, generar una mayor percepción de inseguridad que la que sea la real, etcétera, ¿no? Pero sí creo que nos da puntas para tanto las empresas como gobiernos para cambiar la realidad y no solo la comunicación. Si cambiamos solo, y a mí me ha pasado a trabajar con empresas españolas y hacer un estudio sobre la reputación de las empresas españolas en Latinoamérica, ¿no? Una de las cosas que había que cambiar básicamente era también la realidad, ¿no? Las percepciones estaban exageradas en algunas cosas de lo malo, pero para poder cambiar esas percepciones, si uno no cambia la realidad cotidiana puede ser muy peligroso, porque la brecha entre la realidad y la percepción, si uno sobrevende, suele jugar en contra. Fernando, bueno, número uno, sintamos que es un conversatorio, por lo tanto intervengan en el momento que les interese, dado que han aludido un poco algunos de los indicadores o de repente variables no contempladas. Te quisiera hacer la palabra para algún comentario al respecto y además una pregunta sobre qué es lo que funciona mejor. O sea, en algunos casos la iniciativa en algunos países ha partido del Estado, en otros casos ha sido iniciativa privada, en otros casos iniciativa colectiva. Uno, por lógica, supondría que la última debería ser la mejor fórmula, pero no necesariamente ha sido así. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias. Vamos a ver, empiezo por el final. Precisamente hace muy poquito pude presenciar la presentación de una tesis doctoral, que yo fui codirector, de una chica en la Universidad de Salamanca, en España, que precisamente habló sobre modelo de gestión de marca país, y entonces hablaba de los distintos modelos, éxitos, fracasos de muchos países para ver cuál era el mejor proceso. Yo opino que es necesario, o sea, no se puede, un modelo de marca país, podemos plantear distintas estructuras, distintos modelos, pero necesita la colaboración público-privada. O sea, lo que no va a funcionar es que se quiera hacer completamente desde el gobierno, sin involucrar a las empresas, o que se quiera hacer completamente desde el mundo privado, sin involucrar a la esfera institucional política. Hace falta una comunión. Y luego, para que esto tenga éxito a largo plazo, y ahí quería enlazar con, yo creo, una reflexión muy importante que hacía Isabela, que es el tema de asociación de un proyecto marca país con un determinado gobierno. Para que funcione tiene que ser un proyecto donde haya una comunión entre los principales partidos políticos del país, o sea, que no puede ser algo que para unos sea, o sea, que unos lo adopten y los otros sean contrarios a ello. Tiene que haber un consenso institucional para que, con la alternancia política lógica en cada país, el proyecto se pueda continuar, o sea, que cambien los gobernantes, pero el proyecto siga, porque es un proyecto que no depende de que haya un gobierno más liberal o más socialdemócrata en un determinado momento, depende de una realidad del país, de una realidad social, económica y empresarial del país. Por lo cual, yo, un poco mi opinión de qué es lo que mejor funciona, para mí, un modelo en que las empresas estén claramente involucradas, la sociedad civil esté claramente involucrada, porque no solamente son las empresas, muchas veces hay organizaciones de la sociedad civil que tienen mucho que ver con por ejemplo, la academia, que tienen mucho que ver en esa percepción de país, y luego por supuesto, las instituciones públicas, que tienen que tener un liderazgo del proyecto, porque al final es un proyecto que influye en lo político, ¿no? Entonces eso es lo que veo. Y luego, ¿cuál era? Perdón, la pregunta por donde empezamos era sobre las distintas variables que... Vale, vamos a ver. Todos los estudios tienen limitaciones. Nosotros con este estudio estamos intentando explicar una realidad. Entonces hemos partido de buscar... o sea, nosotros hemos definido la reputación de una manera: admiración, respeto, confianza. Nos funciona para las personas, nos funciona para las empresas, y lo hemos extrapolado a los países. Ahora, había que buscar una serie de variables para hacer ese cóctel que nos pueda explicar con un modelo econométrico ese indicador de reputación emocional, admiración, respeto, confianza, que nosotros llamamos el PULS. Esas variables, hicimos una investigación cualitativa y definimos una serie de variables. ¿Podríamos meter más? Sí, pero nos complicaría el modelo, nos lo haría más costoso. O sea, siempre hay unas limitaciones. Hemos ido incluyendo variables año a año. Por ejemplo, no teníamos corrupción, la hemos incluido este año pasado,
y resulta que ha salido como una de las más importantes, por ejemplo. Teníamos un suficientes recursos, pero no teníamos directamente la pregunta por país ético ausente de corrupción. Lo hemos metido y ha salido una de las variables más importantes. Eso quiere decir, el modelo siempre se puede mejorar. Es sólido, o sea, el grado del R cuadrado es alto, o sea, quiero decir, estamos explicando bien el concepto de reputación. ¿Podría hacerse mejor? Sí. A la hora de explicar los comportamientos, ¿nos ayuda? Nos ayuda. Podríamos meter otro tema, otra serie de elementos, por ejemplo, cuando alguien decide que va a estudiar a otro país, pues probablemente lo decidirá en función de la universidad en la que él quiere hacer la carrera, por qué motivo, etc. No solamente porque ese país es un mejor país para estudiar. No estoy diciendo, simplemente estoy comparando en que eso puede ayudar o puede no ayudar. Entonces, esa es la manera en que lo estamos. Lo que pasa es que este tipo de variables, a la hora de trabajarlo de una manera macro, ayuda mucho, porque nos da una serie de indicadores que nos permite decir qué es lo que le importa a la gente. Hay variables que podemos explicar. La llegada de turistas la explicamos muy bien. La inversión extranjera directa la explicamos menos bien. Pues sí, es cierto. ¿Por qué? Pues porque hay componentes que van más allá de esa percepción. Es que este estudio es un estudio de público general. Claro, si hiciéramos un estudio de inversores, que sería un grupo de interés distinto que habría que analizar de una manera diferente, probablemente explicaríamos mejor la inversión extranjera directa, ¿no? Pero bueno. Para mí la parte econométrica de explicación de la variable de reputación es buenísima, o sea, eso, y sí está con coherencia interna, sí las imputaciones, ¿no? Sí con el nivel de turistas, y creo que ahí, y eso a mí me ha pasado mucho como consultora, ¿no? A veces cuando uno trabaja como consultor, no sé, he trabajado en erradicación de trabajo infantil con alguna empresa en particular, me dice, yo he gastado tanto dinero, ¿cuántos niños he sacado? Le digo, no te puedo decir exactamente porque el gobierno estaba trabajando al mismo tiempo, porque el Banco Mundial estaba trabajando al mismo tiempo, porque la imputación directa es conflictiva, pero sí el modelo de explicación de reputación, y creo que tiene una variable muy comprensiva, una cantidad de variables absolutamente comprensiva. Lo único era tener cuidado con la imputación de los turistas, la inversión extranjera, o lo mismo cuando se pone el indicador de riesgo país. Digamos, el riesgo país está medido con variables de la realidad muy claras, o sea, sí hay correlaciones. Totalmente de acuerdo. Es el famoso ceteris paribus del que hablamos los economistas, pero vamos. No el modelo en sí de reputación, que creo que es absolutamente excelente, ¿no? Un solo comentario, Vanina, con respecto a lo de Suiza. Sí han hecho los suizos su campaña de marca país, pues y es exactamente lo opuesto a lo que uno se imaginaría. Ellos han hecho una campaña graciosísima porque son este país perfecto, como bien califica aquí en el estudio de reputación, tecnología, seguridad, ética, en fin, paisaje natural hermoso, todo. Entonces, la campaña última de los suizos son un par de campesinos que bajan de lo más alto de la montaña, los visten así como totalmente campesinos, como aquí en el Perú también haríamos, pues bajar 2 campesinos de las alturas, y los mandan a los entornos urbanos más entretenidos. Y van al casino, van a la discoteca, van de farra, van de juerga, se emborrachan, y pasa de todo con esta gente. Y entonces, el concepto de ellos es, Suiza no es aburrido. Porque todo el mundo dice, sí, toda la maravilla de los suizos funciona como un reloj, pero qué aburrido. Efectivamente, entonces han hecho una campaña para decir, si vienes a Suiza, la vas a pasar bien. Eso. Hace muy poquito, hace mes y pico, presentamos los datos a nivel internacional de este estudio, entonces tuve el placer de presentarlo con el responsable de marca país de Suiza, porque claro, como era el país que salía el primero, pues hicimos la presentación con ellos, ¿no? Y comentó un poco lo que hacían, ¿no? Y sus planes, y sí hacen cosas. Es cierto que, claro, es lo que comentabas. O sea, si realmente tienes una realidad tan potente, vuelvo a decir que lo que mueve los comportamientos son las percepciones, no la realidad, pero claro, esa realidad mueve las percepciones. Y entonces hablaba, pero sin embargo sí hacen cosas. A mí lo que me pareció más peculiar es que había determinados iconos que influían mucho, como pasa en todos los países. Y podemos exactamente de la misma manera, pues que hablábamos aquí de la gastronomía y lo que pueda influir Gastón Acurio en la reputación del país es importante. Roger Federer era un elemento clarísimo de la reputación de Suiza. Cada vez que ganaba un Grand Slam, ellos, yo decía, me he ahorrado campañas de comunicación sobre Suiza, las que quieras, me decían. Y fue muy gracioso, cuando comentaba que hicimos ese estudio hace cosa de 5 años con no era una muestra, era un estudio exploratorio, que no era una muestra de líderes tremendamente exhaustiva, ¿no? Pero metimos líderes
políticos, empresariales, culturales y deportivos, y decía que el líder más admirado a nivel mundial, estoy hablando de hace 5 o 6 años, era Nelson Mandela, el número 2 era Roger Federer. Entonces, es muy interesante que hay muchos elementos dentro de esa gestión de marca país, que se hacen cosas, pero luego de pronto hay otros elementos que uno tiene y que influyen, ¿no? Y que influyen de una manera muy importante y que hay que saber también capitalizar, ¿no? Porque son valores del país. Pero esa dependencia de personajes genera una evidente fragilidad, ¿no? Porque si es una imagen que se deteriora, afecta esa imagen directamente al país, ¿no? Acá me quería adelantar, digamos, algunos puntos que están lanzando como preguntas. Uno tiene que ver, Vanina, con algo que creo que mencionabas, porque está un poco referido a cómo mides el impacto de una inversión en una marca país, por ejemplo, ¿no? Porque, como bien decías, no es tan directo como decir que crecieron las exportaciones, las inversiones del turismo, por lo tanto, ese efecto de la marca. O sea, ¿cómo harías para, habiendo hecho una inversión de este tipo, puedas luego tener indicadores de que esa inversión valió la pena, ¿no? En general, uno hace estas imputaciones con las aclaraciones necesarias y uno trata de incluir variables de control. O sea, por ejemplo, el tema de turismo, el gobierno en la actualidad ha trabajado muchísimo para incentivar el turismo además de la marca país. Entonces uno puede tratar de mirar una legislación clave que se haya puesto. Uno trata de buscar ciertas variables macro que pone desde un tema econométrico como DAMIS, ¿no? Entonces uno, si yo quiero decir, me quiero imputar esto, pero también trabajó el gobierno, hubo un plan social, averiguo esas otras variables, creo que sí, igual me van a quedar variables omitidas, y siempre hago una aclaración, y eso en cualquier trabajo, es que las imputaciones son engañosas, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere decir, bueno, saqué 3 niños, uno lo dice, ¿no? Esto equivale, pero uno explica que han intervenido otra cantidad de agentes, ¿no? Y yo creo que en Perú, además de trabajar en marca país, ha trabajado en infraestructuras, ha trabajado en hostelería, ha trabajado en mejora en temas de seguridad en un montón de regiones, ¿no? Que obviamente también hacen que cambie la realidad, las percepciones y vengan más turistas. Entonces, a veces buscar hitos macro que te ayuden puede servir como modelos de control, pero siempre igual tiene que uno poner el disclaimer, como se llama, que esto y a veces o sea, las empresas nos piden ese tipo de cosas, pero a veces el verdadero valor del estudio está más en lo descriptivo y en la evolución que necesariamente en la imputación. Yo sí entiendo que a veces uno consigue financiamiento para hacer más cosas cuando dice, bueno, hice que entren 500 turistas más o 5.000 turistas más. Pero a veces solo ver la evolución de cómo ha cambiado comparado con Latinoamérica, ¿no? Ya la riqueza es suficientemente rico que a veces esa pretensión, por ahí los economistas, al saber que los que no son economistas le dan mucha más importancia a la econometría que a la intuición detrás del modelo y a todo lo que explica la realidad. Yo creo que como trabajo en métodos cuantitativos, digo, no, lo más importante es mira todo lo que ha cambiado, mira cómo ha evolucionado. La econometría te puede decir tantas cosas si quieres que te las diga, ¿no? No es que uno puede decir cualquier cosa, pero sí los modelos son modelos nada más, ¿no? Entonces yo creo que lo rico de este trabajo y lo rico de la mayoría de los trabajos que tienen intervención es realmente mirar qué cosas han cambiado la realidad o qué parte de intervención uno ha tenido, ¿no? Más que la imputación en particular. Pero sí, como econometría, poner hitos claros que no pueda venir una persona a decirte, no, mira, acá cambió la ley. Acá hubo un plan económico diferente, acá hubo gasto del gobierno porque era política contracíclica, no sé, un par de esas de control. ¿Puedo decir algo? Para tener una idea, porque yo creo que la mayoría de peruanos no tenemos una idea del potencial del desarrollo turístico del país, es que en el año 1997 más o menos, el objetivo grande de PROMPERÚ era llegar a 600.000 turistas. Me acuerdo que hubo una campaña súper especial que hizo un amigo que se llamaba La Turista 600.000, ¿no? Y esperaban en el aeropuerto a la que clasificara como 600.000 y en fin, después ahí se desarrolla toda una historia. Pero hace no tantos años el objetivo era llegar a 600.000 turistas. Hoy el objetivo es 3 millones, si no me equivoco, por ahí está Carmen Julia. 3 millones de turistas. ¿Saben cuántos turistas tiene al año Francia? 70 millones. París solamente, la Torre Eiffel. Entonces es completamente increíble cuando acá a veces dicen, oye, pero ya van a estar viniendo demasiados turistas y no vaya a ser pues que se gaste Machu Picchu, no vaya a ser que ya las cosas se están malogrando porque las están pisoteando. 70 millones de turistas visitan la ciudad de París. El país entero, Perú, estamos apuntando a conseguir 3 millones en el año, o sea,
es increíble, o sea, el potencial es inmenso realmente, y todavía no concebimos estos números, ¿no? Ahí, Isabela, poniéndonos en una posición casi tan crítica como la de Vanina, te preguntaba, insistiendo en lo primero que preguntábamos de la autocrítica, a mí me gusta el video de Nebraska y me parece un esfuerzo para la etapa de creernos la marca, algo bueno, ¿no? Pero cuando uno lo mira objetivamente y lo mira desde afuera, dudas si ese es el mensaje que deberíamos mandar. O sea, por ejemplo, Carlos Alcántara, Machín, o sea, eso es lo que queremos mostrar, o sea, informalidad, la trampa, la sacavuelta, o más bien en una segunda etapa hacia afuera mostrar el Perú capaz de competir, el Perú que exporta software, los premios Nobel. O sea, ¿no es una campaña distinta a la que correspondería en una fase 2? Ok, perfecto. A ver, definitivamente, cuando se estaba pensando en qué campaña se podía hacer para el lanzamiento de la marca Perú, se consideró la historia de Chile, la historia de Colombia y la historia de Brasil, 3 casos cercanos con los que habíamos tenido mucho intercambio y que nos pusieron sobre aviso de que el país, los ciudadanos del país tenían que ser los primeros entusiastas de la marca, porque si no, ¿qué haces tú lanzando una marca en el extranjero que dice que representa a los ciudadanos de ese país cuando los propios ciudadanos no la reconocen? Pasó en Chile, ¿no? Chile lanzó una marca, la lanzó en el extranjero para impulsar comercio, turismo y exportaciones, e inversiones, y decía, ¿cómo decía lo de Chile? Always surprising. O sea, imagínense, sale Chile con un símbolo así con la estrellita y que se ve algo medio relativo a su bandera, y dice all separado de ways, no la palabra always, sino de todas las maneras sorprendente, ¿no? De todas maneras sorprendente. Y la lanzaron. Y los chilenos no la conocían y no la reconocían. Cuando a algún chileno le decían, ay, esta es tu marca país, ¿no? ¿Qué es eso? Nunca lo he visto. Bueno, eso no era bueno. Y cuando decían, always surprising, sí, pero también puedes tener una sorpresa negativa. ¿Y qué pasa si la sorpresa es mala? ¿Y cómo así? O sea, no nos gustaría asociarnos con una sorpresa, porque la sorpresa es falta de certidumbre, y eso no es bueno para las inversiones, y no es bueno para el comercio. Entonces, ahí ellos hicieron un retroceso y cambiaron completamente, cambiaron la marca y cambiaron el eslogan. Lo más fuerte que le hizo a la marca Chile fue el rescate de los mineros, cuando dijeron, sí se puede, ¿no? O sea, hacemos las cosas bien, y la cambiaron. El Always Surprising pasó a hace bien, Chile hace bien, por hacer las cosas bien, y eso sí fue mucho mejor, ¿no? Bueno, conscientes de este caso, nosotros dijimos, no podemos lanzar la marca Perú en el extranjero y que los peruanos no la conozcan. Lo primero que tenemos que hacer, porque los grandes embajadores de la marca de un país son sus ciudadanos, y no solo los que viven en el país, sobre todo los que viven fuera, pero a los que viven fuera también hay que informarles. Entonces, la decisión estratégica fue que la primera campaña de marca Perú era a los peruanos. Y por eso esa campaña, con Machín, que es mi héroe, no me quites a mi Carlos Alcántara, que lo amo, en realidad esa campaña es para los peruanos. Y para los peruanos funcionó muy bien. Admito que no es para los extranjeros. Es más, la hemos probado y definitivamente no es para los extranjeros. Entonces, pero esa campaña permitió que todos los peruanos nos pusiéramos la camiseta de la marca país. Y ya tenemos marca Perú, y el que no la conoce es porque de verdad ha estado encerrado en una cueva por los últimos 10 años y no ha salido, es un ermita, ¿no? Totalmente de acuerdo que para los extranjeros es otra la estrategia y hay que dar otros mensajes. Fernando, hay una pregunta acá dirigida a ti. Dice, en la construcción de la marca país, los tópicos son necesarios, pero luego pueden convertirse en una camisa de fuerza. ¿Cómo liberarnos de esas descripciones que luego nos pueden etiquetar? Es complicado, muy complicado. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario porque es así, o sea, y es un poco este tema. ¿Y qué hacemos? Queremos, la pregunta anterior, ¿queremos ir por el lado de lo que se nos reconoce o queremos ir por el lado de lo que queremos ser? Y esto es un trabajo, pero eso es exactamente igual cuando se hace un proyecto de posicionamiento de una marca, de cualquier tipo. O sea, hay que renunciar muchas veces a muchas cosas porque en la mente de nuestro target no podemos serlo todo. Y hay cosas que es muy sencillo de llegar a ellas porque se nos reconocen, pero a lo mejor no es lo que más nos interesa ser. Y eso es, vamos a ver, si ahora mismo pensamos en la reputación del Perú en el mundo,
y vemos cuáles son aquellos atributos más fuertes, más poderosos, que se le reconocen al Perú, pues al Perú se le reconoce tener un entorno natural maravilloso, se le reconoce tener gente amable y simpática, al Perú se le reconoce el ser un entorno donde hay muchas posibilidades para el ocio, para el entretenimiento, la gastronomía, etc. O sea, eso es lo que, cuando preguntamos en positivo qué es lo que tiene Perú de bueno, eso es lo que nos van a decir fuera del Perú. Pero cuando preguntamos por otros temas como desarrollo tecnológico, marcas impresas reconocidas, potencial económico del país, las percepciones son negativas y además muy dentro de un estereotipo, diría yo, latinoamericano, cuando estamos preguntando en Estados Unidos, cuando estamos preguntando en Europa. Y eso es lo que tenemos. A partir de ahí hay que construir. Entonces, para construir hay que pensar, primero, conceptualmente, cómo puedo llegar yo a un posicionamiento que me ayude a llevar valores que me saquen del estereotipo, a la vez que sea creíble, porque si yo cuento algo que no tiene o sea, si ahora yo de pronto parto de un concepto de Perú, el entorno aeroespacial de la ingeniería, no, el mundo de la ingeniería en la mente de los consumidores internacionales es Alemania, no es Perú. Entonces, que tenemos ingenieros muy buenos, pues a ver cómo somos capaces de meterlo dentro de lo que de lo que es creíble. Y ahí es el trabajo que digo yo de entender fortalezas en realidad y fortalezas en percepción y buscar algo que englobe, tomando las expectativas, aquellas variables que son más importantes para nuestro target internacional, redondearlo en ese concepto de posicionamiento, en esa promesa de marca, que es un trabajo, el típico trabajo que hacemos cuando trabajamos para hacer una marca de una empresa y que también es una marca corporativa al final, la marca de un país. Ya digo, ¿qué es lo que nos encontramos? Y ahí me meto un poquito en esta percepción del Perú, que también además yo creo que es un excelente trabajo el que se ha hecho de Marca Perú para construir este ideario en la mente del observador internacional, que además es muy interesante cuando comparamos los datos de América Latina con los datos de los países más industrializados, porque la percepción del Perú en Estados Unidos, en Europa, es muchísimo mejor que la percepción del Perú en el resto de América Latina. Y eso es un trabajo de haber construido esa percepción en base a una serie de pilares, a unas balas de plata, ¿no? que diría Acker, los silver bullets. Y yo creo que eso realmente se ha hecho bien. Ahora, ¿cómo se puede empaquetar? Pues es difícil, no es nada fácil. Yo ahora mismo, ya digo, yo estoy trabajando en varios proyectos como este y lo vemos en otros países. O sea, es muy fácil quedarte en el estereotipo. Es muy fácil, porque inmediatamente entra por los ojos y te creen, pero precisamente lo que necesita el país muchas veces es salirse de ese estereotipo. Claro, o sea, y ahí hay que hacerlo con el trabajo de, primero, argumentar con realidad. Y para eso, un trabajo muy importante que hay que hacer en el desarrollo de Marca País es hacer todo el argumentario, o sea, empezar a ver dónde destaca el país en realidad y sacar todos los datos. Pues somos el mejor país en esto otro, tenemos esta capacidad industrial, estas empresas líderes, todo eso, digamos, paquetizar, o sea, empaquetar todo ese contenido de realidad y luego compararlo con las percepciones y ver a ver dónde hay oportunidades de comunicación. Y luego desde la óptica del posicionamiento, ver cómo se pueden comunicar mejor. No es nada fácil, pero es el trabajo que hay que hacer, ¿no? No desde perspectiva de Marca País, pero lo que venían comentando, algo que de paso publicidad UP aquí un poquito, pero la marca Perú está muy asociada al turismo, la gastronomía, los entornos naturales, ¿no? Y no tanto como tú dices a la educación, a la tecnología. Yo trabajo en una universidad donde tengo que reclutar profesores extranjeros, donde tengo que hablar de talento, mostrar producción científica, que realmente hacemos, ¿no? Y que a veces no encaja con ese estereotipo. Entonces muchas veces es fácil traer profesores para la Semana Internacional porque quieren venir de visita a Perú, se quieren ir a Machu Picchu, quieren venir, pero después cuando uno quiere traer un profesor internacional para que se quede como investigador es más difícil. Pero a veces
usar ese estereotipo para abrir las puertas y para que vengan. Después cuando vienen, ven la universidad, ven el trabajo que hacemos, conocen a la gente, conocen a los faculty, les mostramos el trabajo, les mostramos las investigaciones, los eventos, salen incluso doblemente sorprendidos, porque cuando ese estereotipo a veces es relativamente negativo, si uno logra mostrar que la realidad no es así y mostrar lo que realmente hacemos, de nuevo, no sobrevender sobre algo que tenemos que mejorar, ahí yo creo que sí hay que trabajar, pero en cosas que realmente no responden al estereotipo, como hablabas en España, toda la parte tecnológica. Si uno logra utilizar el estereotipo para abrir las puertas y comunicar, como tú decías, eso puede jugar a favor. A que cambie el indicador probablemente lleve más tiempo, pero sí en estrategias particulares de instituciones o de inversores, creo que por eso el Perú está haciendo muy bien organizar eventos aquí. ¿No? Cada vez se están organizando más eventos internacionales, globales, aquí en el Perú, para atraer a la gente y que vea, ¿no? Y cambie un poco esa percepción que por ahí tienen de afuera, que es solo alguien viniendo de la sierra, o que el Perú es mucho más diverso, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que el Perú está trabajando no solo muy bien la marca interna, mis hijas y todos mis familiares argentinos que vienen de visita tienen la camiseta con la marca Perú, ¿no? Y es cierto, en el pasado eso no existía y les ha encantado. Sino también, ¿no?, a nivel más macro para desmistificar algunos de los estereotipos, de nuevo, que venían de los 80, de los 90, que no es la realidad actual del Perú, ¿no? Entonces, por lo menos te abre puertas. Un poco para cerrar, lamentablemente por tiempo, digamos, yo sí soy un creyente que una de las cosas que ha cambiado en el país es la recuperación del orgullo por lo peruano, y creo que parte de ese esfuerzo que liderabas, Isabela, contribuyó fuertemente a eso, ¿no? Sí, y probablemente la gastronomía sea uno de esos íconos que ha contribuido a eso. El fútbol lo fue en algún momento, por supuesto que no lo es más, pero la gastronomía definitivamente sí. Les pediría simplemente como una opinión de cierre, y aprovechando este comentario que hizo Fernando, también donde mencionaba que Perú había caído ligeramente, y fuiste muy diplomático al decirlo, pero sí sería importante entender por qué caímos y qué cosa plantearíamos, y le pediría un minuto a cada uno para plantear qué cosa haríamos para revertir esa caída, ¿no? Voy a empezar yo simplemente para dar el dato y después vamos a ver las variables donde ha caído en el último año el Perú y que han marcado, ya digo, esos 2 puntitos o 2 puntitos, casi 3 de caída en el indicador general de reputación han sido bienestar social, o sea, se percibe como que ha caído el bienestar social, entorno económico y seguridad física. O sea, son los 3 atributos que más han caído en el último año, entre 2013 y 2014. También hay que decir que hay uno que ha subido, y el que más ha subido es el aportación a la cultura. O sea, que mientras que ahí se ve algo en lo económico y en lo social que baja, lo cultural sigue en la tendencia que llevaba. Y esta caída es una caída después de muchos años continuos de subida. Este es el dato. Y ahora os dejo los expertos. Bueno, si tú dices, Fernando, que en los países vecinos nuestra reputación no es tan buena como en los países distantes, ¿no?, es porque probablemente ellos tienen acceso a nuestros noticieros. La seguridad, claro. En realidad, todo el que siga pues las noticias del Perú muy de cerca no va a tener tan buena imagen como quien de vez en cuando tiene contacto con una información más bien turística o con esas noticias. Entonces, si ha habido un decrecimiento y tiene que ver con el tema de bienestar, probablemente refleje esta desaceleración de la economía y el pesimismo de nuestros líderes empresariales, porque en realidad hay un pesimismo en los empresarios y hay una, resistencia a invertir que no se veía en años anteriores, ¿no? Así es que, es mi única hipótesis. No creo que haya ningún otro factor, ¿no? Bueno, de nuevo, acaba por ahí, de nuevo, comentario medio economista. Yo creo que hasta que se desacelere un crecimiento, que no quiere decir que eso sea negativo con respecto al año pasado, es un poco, y como tú decías, hay estos efectos rebote, hasta puede ser bueno para no ser autocomplaciente, ¿no? Cuando uno crece y parece, estamos en el excelente camino, no hacemos más nada. Entonces, a veces estos pequeños parones, y que yo
claramente creo que tiene que ver con la desaceleración económica. Cuando uno crece, cree que todo está maravilloso, y cuando uno se empieza a desacelerar, pasa esto, ¿no? Pero la idea de que queda mucho por hacer, no pensar que porque que ha mejorado algunos temas de la marca Perú y la hemos comprado, viene mejorando, no. Ya tenemos todo hecho. Entonces, tomar este desaceleramiento o este decrecimiento apenas del indicador en algunos aspectos como un reto, ¿no? Como un reto para separarnos un poco. Si bien tú has dicho que y has mostrado datos muy interesantes, como no necesariamente el indicador de reputación tenía que ver con lo económico, con el PBI, etcétera, pero sí tiene un cierto componente en las variables que tiene que ver con el ciclo económico. Entonces, para separarlo más, y creo que esto que tú mencionabas de la cultura muestra eso, justamente, que hay algunas variables en las que se pueden estar trabajando que pueden hacernos de colchón, porque los ciclos económicos no van a depender del índice de reputación, va a tener que ver más con las actitudes de gobierno, con otros temas económicos en particular, pero sí, si trabajamos en las otras variables de colchón, que son un poco más separadas del ciclo económico, porque cuando volvamos a crecer esas también van a volver a subir las otras, eso puede funcionar, y yo creo que ahí es el reto. Y en lo que se venía hablando, yo creo que lo que ha hecho bien la marca Perú y lo que se hace y lo que es la realidad del Perú es no solo poner el enfoque en la gastronomía o ciertos valores, y creo que hay un valor mucho más amplio, que es por lo menos el que a mí me interesa. Yo trabajo muchísimo de la responsabilidad social, que es la diversidad. No solo las 500 tipos de papas en diversidad, pero sí la diversidad de climas, la diversidad de regiones, la diversidad de culturas, ¿no? Y creo que eso es un valor internacional muy valioso en los tiempos actuales, que todavía está subutilizado, pero que creo que el Perú ha sabido posicionar y tiene un componente muy diferente que lo podría tener Argentina, Uruguay, Chile, ¿no? Entonces, que ahí realmente hay un valor para seguir trabajando, que ya está en la esfera pública, pero que creo que tiene mucho potencial. Nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias, Fernando, por tu excelente presentación. Gracias a Isabela y Vanina, y les pido por favor un aplauso para ellos. Gracias.